Hola, todo bien, tanto tiempo, soy Federico La Roca. Bueno, en esta ocasión voy a intentar hablar algo sobre la revolución estadounidense, la revolución de la independencia, ¿no? La independencia de Estados Unidos sobre el gobierno de Gran Bretaña, lo cual ocurre para el año 1776, pero para eso me gustaría tocar varios temas y textos para referirme a lo que es la situación e intentar explicarlo de la mejor manera posible. Quiero decir primero de que este video estaría hablando desde los años 60, 1760 y pico, 68, hasta el año 1789, que es donde finalmente se termina todo, porque en 1783 se da el Tratado de París, pero en el 89 se sanciona finalmente la Constitución estadounidense y se establece el sistema federal a lo largo de todo el país. Primero, antes que nada, quería plantear una cosa que lo habíamos visto en clase con mi profesora Andrea, se llama Andrea, muy buena Andrea Matallana. Es así, ella plantea que las revoluciones políticas, la mayoría de las veces, se empiezan dando por lo que son los dilemas económicos. Entonces vamos a pensar en qué serían las colonias norteamericanas, lo que comúnmente se denomina las 13 colonias, para antes de lo que es la famosa fecha, el 4 de julio de 1776. Entonces, son colonias productivas, donde hay una parte esclavista, ¿no? Lo que sería más que nada el sur, mientras el norte no lo es tan así, pero son colonias totalmente tranquilas, donde se produce algodón, hay mucha agricultura, no hay una gran expansión, pero hay una cierta tranquilidad en lo que son las colonias norteamericanas. Si pensamos en Estados Unidos como las colonias norteamericanas, podemos ver que están en la costa más que nada, es una pequeña parte de la costa, situadas al este, me parece, al este-sureste de Estados Unidos, de lo que sería hoy en día, estas pequeñas costillas. Eran 13 colonias en total, no era el gran territorio que es hoy en día Estados Unidos, con sus 50 estados y demás. Entonces, podemos pensar que inicialmente Gran Bretaña, con la Guerra de los 7 años, por intentar conquistar la mayor cantidad de territorios posibles, guerra con Francia, que Francia conquista la mayor parte de Canadá, España conquista una gran parte de lo que es México y Estados Unidos. Bueno, y Gran Bretaña se queda con esas colonias, como dije, en la parte de esa costera, mientras que todo lo demás hay indígenas. Entonces esa guerra produce problemas económicos en Gran Bretaña. Entonces, ¿qué hace Gran Bretaña? Para costear esos problemas económicos, empieza a aplicar impuestos. Impuestos que le servirían para financiarse de mejor manera después de la guerra, la famosa guerra de los 7 años. Por ejemplo, introduce impuestos al azúcar en 1763, introduce impuestos a las estampillas, muy importantes por el tema de la documentación. Después genera una especie de monopolio con una empresa inglesa del té, muy importante también en la época, el té como bebida, no tanto como hoy lo vemos hoy en día cuando queremos, no sé, tomar algo a la tarde. Bueno, el té en esa época era mucho más importante de lo que es hoy en día. Entonces eso genera unos problemas también económicos para los colonos, que los colonos dicen, pero ¿qué pasa? Nosotros, al no tener un representante en las decisiones gubernamentales de Gran Bretaña ni nada, y no poder tomar decisiones sobre nuestro propio territorio, nos meten más impuestos. Entonces sale lo que es el principio de no taxation means no representation, que básicamente eso dice que no se le puede cobrar impuestos a una nación si la misma no tiene una representación en un congreso. ¿Qué quiere decir esto? Gran Bretaña en la época seguía aplicando estos impuestos, matando impuestos a los colonos estadounidenses, pero los mismos no tenían representación política y no podían decir qué es lo que necesitan, por ejemplo, emitir moneda, establecer un banco y demás cuestiones económicas y de libertad, porque acá estamos hablando de algo importante que lo va a mencionar Fowler después en su texto, que es la libertad. Estados Unidos como imperio de la libertad. Bueno, entonces, más o menos para 1765, 1768 empiezan los problemas económicos para los colonos, que ya cansados de tantos impuestos empiezan con las revueltas. Bien, entonces, teniendo eso en mente, el tema de los impuestos en las mismas colonias y una escalada creciente, un poco de rebeldía por parte de la población, hasta lo que es el suceso en 1774 que ocurre en Massachusetts, donde hay una reprimenda muy fuerte, y después en Boston, donde se tira, no sé si conocen se llama la fiesta del té, 1773-1774, donde se tira una gran embarcación de té, lo que demuestra la rebeldía final de las colonias norteamericanas contra el gobierno británico. Entonces, ¿qué pasa?
la población empieza a organizarse para decir, bueno, queremos buscar representación dentro del gobierno, siempre y cuando no se pierda todo lazo con la corona. Entonces, ¿qué pasa? Para el año 1774 se da lo que es el primer Congreso Continental. Esto es una junta entre los representantes de las 13 colonias con la corte británica para poder arreglar estos temas. Este primer Congreso en 1774 es un Congreso mucho más moderado que el que va a venir el año siguiente, y es un Congreso que busca arreglar este problema y que Gran Bretaña le dé la representación que sí necesita en las colonias para resolver sus problemas económicos y demás, poder ir gestionando mejor las cosas. Bueno, finalmente no funciona, por más de que el rey haya adoptado ciertas medidas, no terminan siendo favorables para las colonias. Entonces al otro año, en 1775, se da una junta entre todos, que es el segundo Congreso Continental, el cual es mucho más radical, y finalmente las colonias, como ven que no se les resuelve el problema, le declaran la guerra a Gran Bretaña. Se dan distintas batallas a lo largo del tiempo, y para el año 1776, lo cual es una fecha muy importante, el 4 de julio de 1776, las 13 colonias declaran la independencia de los Estados Unidos de América por sobre Gran Bretaña. Algo muy importante porque establecen un cuerpo de derechos y una preconstitución que más adelante va a ser muy importante para Estados Unidos y su sistema federal y constitucional, que bueno, lo hemos visto en derecho también, importantísimo las bases constitucionales de Estados Unidos a nivel mundial. Bueno, entonces hay una cosa que nosotros en clase habíamos visto que me parece muy interesante como un comentario, que es así: Estados Unidos redacta esta declaración de la independencia no porque no solo se la manda, digamos, no solo busca que Gran Bretaña la mire esa, o que Gran Bretaña se dé cuenta de que están perdiendo las colonias y que va a haber una guerra, sino que también por otro lado buscan la ayuda de Francia. Y esto es muy importante porque más adelante vamos a ver, Francia termina ayudando a Estados Unidos, y este gesto de la declaración de la independencia es decir, bueno, Francia, acá tenés la muestra específica de que necesito tu ayuda, de que esto va en serio. Bueno, y esto después sabemos que va a llevar a Francia a una crisis económica mayor y posteriormente a la gran revolución francesa, pero bueno, eso va para más adelante. Bueno, entonces ya medio que entendemos de qué se va dando, cómo fueron pasando las cosas. Sabemos que el periodo de guerra se da entre 1775 a 1783, finalmente con el Tratado de París, donde claramente pierde Gran Bretaña, y las colonias americanas, con ayuda de Francia y demás países, le terminan ganando a Gran Bretaña en grandes batallas, por ejemplo algunas que participó Washington como gran general y primer presidente de la historia de los Estados Unidos. Sabemos que bueno, ese periodo de 8 años son los de guerra, pero mucho no va a importar el análisis, sino bien las otras cosas, los otros textos a los que vamos a hacer referencia por demás. ¿Qué otra fecha quería mencionar como muy importante? El año 1777, en donde se redacta lo que es los artículos de la Confederación. Esto quiere decir que Estados Unidos inicialmente no era un país federal, como lo es hoy en día, sino era una confederación. ¿Cuál es la diferencia entre confederación y un país federal? Un país federal son distintos territorios unificados por un gobierno federal o más central, no como digo unitario, sino uno más central que tenga una cierta incidencia sobre los demás, pero los territorios son también propios gobiernos federales, unidades de gobernación distintas, como sea provincia, como sea estados, como es en Estados Unidos. Eso sería un gobierno federal, todos anclados por un gobierno central, pero que les da cierta autonomía a cada uno. Mientras tanto, una confederación son todos pequeños, muy pequeños estados unidos, es decir, pequeños estados con muchísima autonomía que rigen sus propios intereses y demás, pero que se unen todos, pero que tienen muchísima autonomía y no hay gobierno federal. Esa es la diferencia entre confederación y federación, justamente, o estado federal. Entonces inicialmente se redacta los artículos de la Confederación y se sancionan en el año 1777. Bueno, esto más adelante lleva para la década de 1780, 1786, 87, lo que es la batalla entre los federalistas y antifederalistas, lo que nos va a llevar ahora sí a El Federalista, una serie de textos que fueron escritos y publicados en los diarios de Nueva York por distintas personas, distintos personajes muy importantes, entre ellos Hamilton, Madison, Adams,
que van a ser personas que están a favor de un sistema federal y explican en los distintos tomos del Federalista por qué es importante básicamente adoptar este sistema federal y de qué manera va a mejorar la situación para los Estados Unidos, estas colonias, las 13 colonias. Vamos a hablar de, en total, 4 tomos del Federalista. El Federalista número 10, el Federalista 11, el 51 y el 52. El Federalista 10 es escrito por Madison y habla muchísimo sobre la mala fama que tiene la democracia en una primera instancia. Dice que, suele tener como una mala fama por, ¿cómo decirlo?, por exceso de facciones en una sociedad. Lo voy a leer así no hay ningún tipo de problema, ¿no? La utilidad de la Unión como una salvaguardia contra el faccionalismo y la insurrección. Exceso de facciones y abuso de poder. Eso da una mala imagen de la democracia. O sea, el exceso de facciones y un abuso por partes de estados más federales da una mala imagen a la democracia. Pero lo que dice Madison es que hay que tener cuidado, porque el exceso de facciones ayuda a que haya más democracia y pluralidad de ideas. Y eso después, complementado con lo que es el sistema de frenos y contrapesos y demás, todo unido, nos va a decir de que los faccionalismos no son buenos, pero el exceso de facciones sí son buenos para la propia democracia. Entonces, un Estado grande, con libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de asociación, fácil sufragio, autonomía por parte de las provincias, no demasiada autonomía, porque eso después Hamilton, por ejemplo, va a ser un contraste, o tanto también Madison, de por qué no es positivo que países pequeños sean como confederaciones, sino que los federales ayudan a que haya menos corrupción y demás. Entonces, entender que el faccionalismo no es bueno y que no le da una buena imagen a la democracia es un buen punto de partida. Entonces, muchas facciones, lo que es el propio federalismo, la cantidad de partidos y todo lo demás, protección de la propiedad privada, ciudadanos que pueden sufragiar o pueden elegir a las personas, ¿no? Eso habla mucho del sistema republicano, muy importante también, las bases del sistema republicano. Todo eso se ve en este panfleto número 10 de Madison. Ahora vamos al número 11, que este es mi favorito, que es de Hamilton. Hamilton más tirado por el lado de la economía. Él dice que ¿por qué es importante para lo que es el país que adopte un estilo federal, ¿no? Que adopte un sistema federal? Habla de lo que es la Unión Federal, que eso, por ejemplo, podría llevar a que se eliminen las aduanas interiores, lo que mejora el comercio interior, por un lado. Después la Unión Federal, esto lo quiero leer muy bien, para comercio marítimo, unificación del Estado, tener identidad ayuda a comerciar mejor con otros países. Después, establecer una marina en los Estados Unidos de América es fundamental, no solo para proteger el comercio, sino también para proteger a la nación de ataques exteriores. Él habla mucho de esa parte, del lado económico, que eso complementa a que subexista los Estados Unidos de América. Y el federalista número 51, que lo escribe también Madison, que habla sobre uno de mis temas favoritos, del sistema de frenos y contrapesos. ¿Por qué es importante? Ya lo hemos visto este tema en derecho, pero no está mal repasarlo. Es dotar de herramientas, ya sea jurídicas, penales, o podemos decir herramientas simplemente, maneras de accionar a cada uno de los poderes para que se pueda proteger uno de los otros, para evitar faccionalismos a nivel nacional. Hay un temor muy grande a las mayorías en los Estados Unidos de América, de que las mayorías puedan oprimir a las minorías. Entonces se les otorga a cada uno de los 3 poderes básicamente herramientas para que puedan anular uno al otro y demás. Ya los hemos visto, por ejemplo, el caso del Poder Ejecutivo, el veto presidencial, los decretos. En el caso del Poder Judicial, los fallos, la jurisprudencia. En el caso del Poder Legislativo, el juicio político, rechazar las leyes y demás. Eso sería el sistema de frenos y contrapesos. Muy importante para la democracia en un sistema. Muy importante. Entonces esto habla de herramientas para poder anularse entre los poderes. El federalista número 52, también de Madison, habla sobre la defensa al sufragio universal. Algo muy innovador para la época y muy importante. Básicamente eliminar de todo tipo, ¿no?
las restricciones en la propiedad a la hora de votar, sino que puedan votar todos los hombres de los Estados Unidos de América por pagar un pequeño impuesto, a diferencia de votar por propiedad, por cantidad de propiedades como existían en la época. Lo que quiere decir que solo la gente rica podía votar. Algo muy importante e innovador: la defensa del sufragio, los derechos políticos por sobre otras cosas, defender los derechos políticos del ciudadano. Esto tiene que ver mucho con el concepto de la libertad, que eso lo vamos a ver en el siguiente texto, ahora, en 2 minutos. Y además, por otro lado, la elegibilidad de las personas para presentarse a los cargos políticos en los Estados Unidos de América, también muy importante. Personas mayores a 25 años y que residan en los Estados Unidos de América. Así que algo totalmente innovador. Él dice, finalmente dice Madison, de que el poder legislativo debe ser el más importante dentro de la sociedad, con su cámara mayoritaria, la de los diputados, ¿no? la que es no tan aristocrática como es la de los senadores, que son más representativos de la nación. Esto también lo vimos en derecho, con su cámara que se puede renovar más rápidamente que la otra, lo cual sí ocurre, como vemos, por mitades. Cada 2 años se renueva la Cámara de Diputados y lo mismo la de senadores. Vamos a hablar del otro texto, la libertad en los Estados Unidos de América. Este es un texto que a mí me encanta y me apasiona porque vemos un montón de cosas sobre los Estados Unidos que uno como ciudadano de otro país no se da cuenta fácilmente. Faulkner habla sobre la guerra de la independencia como una salvaguardia de la libertad en los Estados Unidos de América, es decir, la búsqueda de los colonos por la libertad, por ser el imperio de la libertad, y ve a los Estados Unidos de América como el imperio de la libertad frente a otros países. Una libertad que es muy polémica, porque no es lo mismo la libertad que los colonos buscan que sino la libertad que existe realmente dentro del país. Acuérdense lo que dije al principio, en los Estados Unidos de América, perdón si ya dije 1000 veces esta palabra, o USA si quieren digo. En USA hay esclavos, hay esclavismo, y ese mismo esclavismo no es lo mismo que la libertad de la que están hablando los mismos colonos. Por ejemplo, Thomas Jefferson tenía esclavos, Washington tenía esclavos. Hay algo que hay un como Faulkner lo dice, que hay como un choque o hay una juxtaposición, si quieren, entre los dos derechos, derecho a la propiedad y el derecho a la libertad. Hay algo que ahí no funciona dentro de la sociedad estadounidense. Bueno, entonces lo que se dice es que esta revolución por la libertad se da por 2 cosas: por los derechos naturales y la libertad universal. Y son esos valores esenciales que buscan los ciudadanos norteamericanos al hacer la revolución, al independizarse de Gran Bretaña. Esto lo quise relacionar bastante con el naturalismo, que también es una corriente filosófica, penal y jurídica que la vimos en hecho también, que dice que todas las personas tenemos que ser juzgadas lo que quise decir es, todos podemos evaluar cada cosa de acuerdo a unos derechos universales, inalienables a cada persona e importantísimos, que son los derechos naturales: derecho a la vida, libertad de expresión, sufragio, libertad política, libertad de asociación y demás. Bueno, entonces Thomas Paine, como dije, ilustra en su famoso libro El sentido común a Estados Unidos como el imperio de la libertad, que es una idea que Faulkner constantemente menciona. Bueno, además se menciona que la revolución estadounidense la independencia estadounidense es muy por el lado de la revolución intelectual, no tanto por las armas. Como dije, es una sociedad de privilegios, romper con esa sociedad de privilegios, que haya una igualdad universal, que la libertad sea igual a la igualdad en sí. Entonces, se discutían temas muy relacionados a lo que es la libertad. Por ejemplo, las elecciones anuales, el sufragio universal masculino, como yo lo había dicho en el tema de la Confederación y demás, la tolerancia religiosa, la libertad religiosa, algo importantísimo también acá, y la abolición de la esclavitud, algo que se venía discutiendo para la época, que no iba a ser solucionado, pero por lo menos en los estados del norte sí iba a ser solucionado, en los estados del sur, mucho más esclavistas, no. Entonces, se da este planteo interesantísimo entre libertad e independencia, entre libertad y propiedad. La libertad es una propiedad adicional del estadounidense, promedio, debe serlo. O sea, la propiedad no es consecuencia de la libertad, sino que la libertad es consecuencia de la propiedad. ¿Lo ven de esa manera?
Es decir, ¿cómo lo podemos decir? La libertad es una propiedad más dentro del individuo y que la cual, como toda propiedad, debe ser respetada por el gobierno, por la sociedad y demás. Veamos cuál es la concepción de la libertad dentro de Estados Unidos. Por ejemplo, se ve la libertad como un individuo virtuoso que puede participar políticamente de las elecciones, puede participar del país, que puede tener sus granjas, sus cosechas, sus cosas, que puede no molestar a nadie, puede tener su vida básicamente, una libertad de expresión, una vida tranquila, poder perseguir sus planes de vida. Y ahí surge un concepto que es el credo norteamericano, que es qué protege o qué busca la revolución de Estados Unidos. 1. La vida o la libertad. 2. Proyección de los planes de vida. Y 3. La propiedad, que va también en conjunto con la segunda. Que cada estadounidense pueda perseguir sus propios planes de vida. Eso es importantísimo dentro de la concepción de revolución y libertad estadounidense. Que haya una democratización del sistema político, ¿no? Y que eso a su vez lleve a distintas cosas. Que se piense el sistema político con frenos y contrapesos, con paliar el aumento de la desigualdad que hay, que es indiscutible. Entonces, finalmente, en el año 1787 se da esta votación entre federalismo y confederación. Si seguir con el modelo de confederación o empezar a adoptar el federalista, como vimos con el federalista anteriormente. Votan todos los estados y entre todos los estados tardan 2 años en total y se vota por el federal finalmente. Pero se resume por el lado de la confederación. Los protectores de la confederación buscaban que se aplique una carta de derechos para que un gobierno federal no pise, lo pongo entre comillas, no pise los derechos básicos de cada persona. Entonces se adoptan estos derechos y se aplican a la Constitución de los Estados Unidos de América en el año 1789, 2 años después de que se apruebe que finalmente se vote que se adopta el sistema federal. Se adopta una Constitución federal importantísima e histórica para los Estados Unidos de América, que después va a ser jurisprudencia para otros países. Bueno, entonces eso sería básicamente todos los textos. Yo quería cerrar con eso, que se adopta finalmente la Constitución en el año 1789 y que se da esta discusión de propiedad versus libertad, lo cual ellos decían que los esclavos eran propiedad. Entonces, ¿qué derecho se viola primero, la propiedad o la libertad? Y se busca la igualdad para todos, libertad para todos. Entonces, por los lados de los estados federales se termina aboliendo la esclavitud, de los estados del norte digo, se termina aboliendo la esclavitud, y en los del sur por lo menos hay una emancipación voluntaria de los esclavos, y se empieza a dar este proceso a partir del año 1789 con la adopción de la Constitución Federal. Muchas gracias, y recuerden que también, ¿qué pasa en el año 1789? Sí, la Revolución Francesa.